Buenas tardes, mi nombre es Eric Odilones Quiver Santos, soy estudiante de Psicología de la tradición cognitivo-conductual, conductual e interconductual y del ámbito de social. Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me puede decir su nombre, por favor, y también un poco de su grado y cuáles son las labores que desempeña dentro de la FES Iztacala? Bueno, mi nombre es Alba Luz Robles Mendoza, yo soy académica de la carrera de Psicología desde hace ya 35 años y doy clases en el ámbito también de social, en la tradición conductual, cognitivo-conductual e interconductual, ¿no? Y actualmente estoy participando en el programa institucional de estudios de género y ahorita coordino la red de violencia escolar en cuanto a servicio, docencia e investigación de la FES Iztacala. ¿Cómo surge la red de violencia escolar? ¿En qué año? ¿Puede explicar un poquito acerca de eso? Sí, mira, en el 2006 el rector de aquel entonces hace varios proyectos de investigación a nivel, en este caso de toda la universidad. Uno de los proyectos básicos fue los estudios sobre violencia escolar. Pone como coordinadora de este macroproyecto al Trabajo Social, a la Escuela Nacional de Trabajo Social, y solicita que vaya a varias facultades a solicitar un representante. Entonces yo soy nombrada por aquella entonces directora, la doctora Patricia Dávila Aranda, para que yo represente a la facultad como parte de esta red que crea el rector. Y bueno, varias facultades empezamos a ingresar una vez al mes, hablamos de las investigaciones que se tienen en cada facultad y tenemos que hacer como actividades en conjunto, ¿no? Desde libros, actividades académicas, servicios, en este caso de tipo escolar, etcétera, ¿no? Entonces, cuando yo voy por primera vez allá, se me ocurre, bueno, llego a hacer, en este caso con la directora, las minutas de cada reunión y socializamos como una convocatoria de puras docentes, para que se integraran a la red. Por eso es que la red es de todas las carreras. Bueno, lo principal es que podamos integrar a la academia para hacer trabajo multidisciplinario e interdisciplinario en la erradicación de lo que podrían ser aquellos factores que influyen dentro de la violencia escolar. Lo primero que hacemos es trabajo preventivo, ¿no? Entonces el trabajo preventivo de violencia escolar implica todas las áreas, ¿no? De lo que implica la violencia escolar y de cada una de las carreras, ¿no? Entonces eso es una de las cosas base que nos pide la propia institución. Y otro de los objetivos más importantes es dar a conocer investigaciones, hacer investigaciones inter y multidisciplinarias que ayuden a políticas institucionales para poder tener acciones estructuralmente en alguna área en particular, dependiendo de lo que encontremos, ¿no? Entonces así es como hacemos nuestras investigaciones. ¿Qué otras acciones lleva a cabo la red de violencia escolar dentro del plantel de aquí de la FES Iztacala y dentro de la UNAM como institución? Bueno, aparte de seguir haciendo actividades en conjunto con Ciudad Universitaria, ¿no? Cuando ellos tienen ferias de salud y de trabajo de violencia escolar y de prevención, estamos con ellos, ¿no? Cada año tenemos que dar una conferencia para toda la UNAM, entonces también cada año estamos dando nuestra conferencia. Entonces se puede decir que tratamos de seguirnos vinculando con la red macro, se puede decir, de todas las facultades, ¿no? Y aparte lo que nosotros hacemos aquí es que como cada quien tiene su investigación, hay grupos que ya están trabajando servicio, ¿no? O sea, el servicio que se hace para prevención de violencia escolar no solo incluye lo que nosotros hacemos para estudiantes universitarios, sino la preparación de estudiantes para prevención de violencia escolar en las escuelas primarias, en las escuelas secundarias, en las preparatorias. Entonces es cómo preparas al profesional de salud Iztacala para dar ese tipo de prevención. Entonces ese tipo de servicios se dan y uno de los que más importancia tiene es la prevención en las aulas de la violencia escolar
a través de la capacitación del docente o la docente. Entonces tenemos los cursos de GAPA, que son cursos de la Dirección General de Personal Académico. Empezamos cada intersemestre a trabajarlo aquí en Iztacala, con los intersemestres para puros docentes, ¿no? Puras docentes, y ahorita los cursos de GAPA es toda la UNAM, entonces los trabajamos en línea, y bueno, tenemos hasta de Enes León o de Mérida, ¿no? O sea, gente que trabaja en la docencia y que quiere prevenir las actitudes violentas, y en este caso tener una identificación de violencias escolares dentro del aula, y como docente, ¿qué tendrías que hacer? ¿Podría hablarnos de los libros que han publicado aquí como las secciones de la red? Sí, claro, estos dos libros que tenemos aquí, bueno, este segundo es Proyecto PAPIME, que son proyectos financiados por la UNAM, ¿no? Este sí fue financiado por nosotros, nosotras como red, y se llama Expresión de Violencia Escolar, Análisis, Evaluación, Prevención y Corresponsabilidad, ¿no? La editorial es Colofón junto con FES Iztacala, es una combinación de editoriales, porque somos académicos y académicas de Iztacala, entonces aunque publiquemos con otras editoriales, siempre debemos que dar una parte pues, a lo que sería la facultad, ¿no? Este libro tiene como las investigaciones que hacen cada uno de los integrantes, ¿no? Entonces eso nos ayuda mucho, porque así conocemos lo que hacemos cada una de nosotras, de nosotros, y lo que implicaría el trabajo de prevención, de evaluación, de corresponsabilidad. Y está dividido en eso: docencia, servicio e investigación. Así tiene las tres partes, ¿no? Y bueno, para este segundo libro ya tuvimos financiamiento de la UNAM a través de proyectos de investigación que se llaman PAPIMES, que son proyectos para el mejor ejercicio de la enseñanza y del aprendizaje en estudiantes. Es un libro de resultados del diagnóstico institucional que hicimos en FES Iztacala. Lo que preguntamos en una encuesta para todo el estudiantado de la facultad fue cómo percibían la violencia escolar dentro de la facultad, y era en 5 áreas, ¿no? De violencia de alumnado a alumnado, de alumnado a profesorado, alumnado administrativos o de servicio y de autoridad, ¿no? Alumnado hacia sí mismo y alumnado pareja, ¿no? Y entonces es un libro que nos ayuda mucho como a ver los comparativos entre medicina, con psicología Swayel, en este caso lo que implica quién tiene más tipos de violencia de pares, por ejemplo, bullying, y quién tiene más tipos de violencia de alumnado y demás, ¿no? Con esto, una de las bases principales fue el tener que trabajar como esta parte de apoyo en las aulas, ¿no? Entonces el apoyo en las aulas era muy importante para el docente, y también los resultados nos ayudaron a identificar estados depresivos, ¿no? Que tienen que ver con esta violencia hacia sí misma, ¿no? Los estados ansiosos. ¿Qué es la violencia escolar? Bueno, para la red, la violencia escolar va a ser aquella violencia que daña a cualquiera de las personas de la comunidad universitaria dentro de los recintos del campus, ¿no? En ese sentido, hay diferentes expresiones de la violencia escolar, y lo que tratamos de hacer es poder atenderla desde un enfoque interdisciplinario, ¿no? Entonces hay muchas formas de verla, ¿no? Y lo importante de aquí es un enfoque psicosocial. La mayoría somos psicólogas, le damos un enfoque psicosocial, y cuando trabajamos la cuestión de salud, porque también hay médicas y hay enfermeras, tendríamos que ponerla en los campos básicamente de salud, es decir, cuando van a prácticas clínicas, ¿no? Entonces ahí, aunque no estén dentro de la escuela, siguen haciendo una vinculación entre el docente y la estudiante o el estudiante, pero en campos clínicos, y entonces ahí le damos un enfoque más de salud, ¿no? Pero mientras, todos los enfoques son multidisciplinarios e interdisciplinarios y con una tendencia psicosocial. ¿La violencia de género está relacionada con la violencia escolar? Sí, es un tipo de expresión de la violencia escolar. La violencia escolar es una manifestación de violencia, ¿no? Tenemos que distinguir que, bueno, cuando hablamos de violencia hablamos de un concepto aprendido, ¿no? La distinguimos de la agresión cuando sabemos que la agresión es una capacidad innata y que todos los seres vivos somos agresivos por esta naturaleza biológica
y en este caso de poder preservar nuestra especie y de conservarla, ¿no? De defensa de nuestros medios. Sin embargo, la violencia es un aprendizaje social, es un aprendizaje cultural, tiene factores familiares, escolares, en este caso políticos y de género. Es decir, el género influye en las características de lo que implica la expresión de la violencia. Y en ese sentido, solo es exclusiva de los seres humanos, ¿no? Este enfoque psicosocial de violencia como aprendida implica que sea intencionada. Si es intencionada, la violencia de género tiene una estructura sociocultural, donde vemos la intención desde el sistema sociocultural en el cual se encuentra. Por eso, cuando vemos que la violencia escolar es una manifestación de los tipos, de las características de lo que sería la violencia, vemos que la violencia de género también se permea con ella. Entonces vemos la transversalización, ¿no? ¿Qué tipo de violencia escolar es más frecuente en la FES Iztacala? Bueno, puedo comentarte eso con base en los resultados del libro, ¿no? Eso no quiere decir que ahorita siga existiendo, ¿no? Porque este libro tiene más o menos unos 4 o 5 años y bueno, la FES está incluido en una condición social y eso hace que las sociedades vayan transformándolas, ¿no? Y la verdad, este libro salió antes de la pandemia, ¿no? Entonces la pandemia vino a revolucionar hasta las interacciones, entonces creo que hay otro tipo de violencias en este momento que por eso la investigación que tenemos, que la pandemia surgen con estos elementos de pandémicos, ¿no? Pero si hablamos de los que encontramos en el libro, también tiene que ver con el tipo de carreras, ¿no? Porque las carreras influyen en los procesos de jerarquía que se tienen y de interrelación que se tienen dentro de cada una de las aulas, ¿no? Y entonces podemos encontrar, por ejemplo, más violencia psicológica dentro de la carrera de psicología. ¿Qué puede hacer una persona que esté viviendo violencia escolar? Si es estudiante, bueno, va a depender mucho de cuál es su situación dentro de la facultad. No podemos dar recetas de cocina porque es un poco difícil, ya que tenemos que ver los contextos, ¿no? Tenemos que ver las situaciones. Y lo que implica con qué tipo de relación está teniendo este tipo de violencia escolar. Lo primero que se hace es identificarla, ¿no? Y entonces saber que cuentas con alguien. Entonces, eso es lo primero que queremos dejar claro cuando se va a trabajar violencia escolar, es que la puedas identificar y que te sientas acompañado, ¿no? Esto implica profesionales que trabajan violencia escolar, que la pueden ver y que te pueden decir, esto que estás viviendo es una violencia escolar por tales características, ¿no? Ya identificándola, muchos de los apoyos que se han visto en las aulas de toda la facultad han sido los tutores y las tutoras PIT, que son los tutores o tutoras institucionales. Y hemos dado elementos para que esos tutores o tutoras PIT, que son los que ayudan a la formación, un poco más de seguimiento del trabajo del estudiante durante su carrera, tengan habilidades para poder auxiliarlos o apoyarlos. La última persona o en la última área que se trabaja en violencia escolar es la jurídica. Las jurídicas siempre son áreas últimas, como de cierre de lo que implica una sanción, ¿no? Entonces esa tendría que ser la última. Por tal entonces tenemos que dar otro tipo de habilidades para disminuirlas. ¿Cuál es la proyección que tiene la red de violencia a futuro? Bueno, ahorita seguiremos con nuestras investigaciones. Nosotros fuimos formados por una solicitud institucional y queremos seguir en esa línea institucional. No somos un grupo independiente de investigadores, sino estamos acorde a una necesidad institucional, aunque cada uno haga sus propias investigaciones, ¿verdad? Sin embargo, queremos darnos a proyectar un poco más en las redes sociales. Muy poca gente conoce la red de violencia escolar, aún siendo profesores o profesoras no saben que existe, ¿no? Y eso pues se hace un poco difícil de poder como identificar. Creo que es más fácil que nos identifiquen afuera ahora con los cursos de GAPA y ahora digan que quieren estar en ese curso viniendo de otros lugares que las propias personas que están en la facultad, ¿no? Y lo que nos gustaría es como dar a conocer nuestros productos, en este caso académicos, que son nuestros libros, y los cursos que damos. No podemos
ahondar mucho en la red, porque realmente cada quien tiene su propia actividad de trabajo académico, ¿no? Entonces, bueno, lo que menos queremos es hacer que la gente se sienta presionada cuando está dentro de la red, pero invitarlos a que formen parte de ella. Nos gustaría muchísimo que hubiera más personas en la red, ¿no? Y una de las cosas que queremos también trabajar, pues, es que nuestras investigaciones tengan un fondo más institucional, ¿no? Entonces, no que se queden los libros, sino que se aplique en lo que estamos queriendo trabajar, ¿no? Entonces, habíamos pensado que este semestre saliera con el grupo un tipo guardianes, en este caso de identificación de actitudes de violencia escolar, muy parecido al que se hace con la cuestión de conductas suicidas o ideaciones suicidas, pero ahora en relación a los guardianes de violencia. Hay un nuevo programa en la UNAM que se llama Programa de Cultura de Paz. En este sentido, este programa de Cultura de Paz no llega a Iztacala, ¿no? Está en CEU, pero hay muchos elementos muy interesantes que podríamos rescatar de ese programa de Cultura de Paz para traerla a Iztacala, y creo que ayudaría mucho más al bienestar de tipo comunitario, pues para que la comunidad universitaria se sienta identificada con nuevas técnicas que se tienen de cómo relacionarse entre sí, ¿no? El manejo de toma de decisiones, el manejo asertivo de la comunicación asertiva, el manejo del respeto a la diferencia. O sea, hay muchísimas técnicas que pueden usarse y eso disminuiría mucho las violencias en las aulas, ¿no? Entonces creo que eso tendría que ser un elemento importante de trabajo. Y bueno, lo importante es proyectarnos a cuestiones preventivas como lo hemos hecho y a darnos a conocer un poco más dentro de nuestro campus.